Si quieres, iniciamos. Hay algunos otros profesores que se van a conectar ahora con sus estudiantes, pero pues por respeto ya quisiera dar inicio a la charla. Aquí conmigo hay más personas. Estoy en un salón, están llegando acá. Estoy en un salón aquí en uno de los campus de los edificios de la universidad y bueno, hay algunos otros en línea y algunos otros invitados estudiantes también, jóvenes investigadores interesados en el tema y estudiantes de semilleros que se van a conectar con algunos profesores. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Este es uno de los primeros encuentros que vamos a hacer de una transformativa. También inicia, digamos, formalmente actividades de nuestro centro de investigación. Y bueno, con el centro quiero contarles pues que vamos a tener aquí en la universidad una unidad de apropiación social del conocimiento que va a estar adscrita al centro y bueno, vamos a ver cómo articulamos todos los nuevos elementos y también instrumentos que vamos a tener desde la investigación que estamos haciendo para poder hacer y ejercer las transformaciones que queremos. Entonces hoy pues es un placer tener aquí al profesor Mario Andrés Pinzón Camargo, que muy amablemente pues aceptó nuestra invitación a hablarnos hoy de este tema que él lo ha llamado el baile de la apropiación. Y quisiera leer un poco el perfil del profesor Mario. Él es doctor en Gobernanza del Conocimiento y la Innovación de la Universidad de Twente en Países Bajos. Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho Económico de la misma universidad y máster en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesor de la Oficina Asesora Jurídica y en la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación y en la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Allí ha trabajado en los temas de análisis de políticas públicas, análisis económicos del derecho, regulación económica, política industrial y desarrollo productivo y política de calidad. También fue becario de Colfuturo y de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor titular y como docente investigador en la Unidad de Innovación e Impacto de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de políticas de innovación y su potencial transformativo centrado en los roles de los actores, el análisis de transiciones justas a la sostenibilidad, conceptualización e implementación de procesos de innovación inclusiva, los procesos de democratización del conocimiento a través de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en el sur global. Entonces, profesor Mario, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Tenemos una audiencia que está muy interesada en el tema de apropiación social y bueno, también comentarle que algunos de ellos, aunque interesados, no han tenido un acercamiento, digamos, de pronto desde la práctica, pero no tanto desde la teoría, lo que es el concepto de apropiación social de conocimiento y todo lo que esto implica en la transformación del trabajo. Entonces, pues es todo suyo el escenario y esperamos pues que la audiencia nos acompañe y aquí conmigo también hay otros profesores y podamos compartir un espacio de diálogo y reflexión acerca de este enfoque. Entonces, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina, y buenos días para todos y todas. Y muy complacido pues de estar hoy, que haces estos anuncios de que inicia la unidad y que inicia un proceso formal de esa trayectoria que ustedes traen sobre los temas de apropiación. Realmente es un gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Y un poco, como lo hablamos con Catalina voy a compartir pantalla acá, una presentación que preparé para hoy, en donde quisiera que habláramos sobre ese baile que implica la apropiación social del conocimiento. Para esto,
vamos a utilizar, la idea es utilizar una metáfora, perdón, acá, aquí. Una metáfora del profesor Kuhlman, Stefan Kuhlman, con la que él trata de analizar o poner en el mismo piso, en el mismo escenario, tres conceptos. La teoría, la política pública y la práctica. Entonces él ha denominado esa metáfora como el baile de la política pública de innovación o el Policy Innovation Dance. Y la pregunta que se hace el profesor Stefan y después con otros autores es cómo se dan esas relaciones entre los que piensan la teoría, en este caso, cómo se piensa la teoría relacionada con la apropiación social del conocimiento, los que diseñan la política pública de apropiación social del conocimiento y los que reciben o están también en discusión o bailando, tanto con la teoría de esa apropiación como con la política pública de esa apropiación social. Aquí en el gráfico lo que se trata de ilustrar es que hay diferentes tipos de baile. La literatura nos dice que hay dos tipos de baile o que hay dos tipos de aprendizaje en ese proceso de baile. Un baile de primer orden en donde las parejas se adaptan y siguen un ritmo, pero no modifican en ese ritmo, sino que se adaptan y se mantienen como siempre en el mismo paso. Otro tipo de aprendizaje en esa interacción entre teoría, política pública y práctica es un aprendizaje de segundo orden. ¿Me escuchas, Catalina? Sí, sí, te escucho. Ok, listo. En ese aprendizaje de segundo orden, pues hay los procesos de creación, de construcción de nuevos pasos, de improvisación, de aprendizaje mutuo, de co-creación. Y ese precisamente es uno de los resultados a los que nos va a llevar, y como lo vamos a ver al final, toda la relación entre la teoría de cómo se ha entendido la apropiación social de conocimiento, la forma como esa teoría aterriza o ha aterrizado a través de unas políticas públicas. En particular vamos a hablar de dos programas, que son los programas de Ciencia Cierta y Ideas para el Cambio, liderados por Antes Colciencias, Hoy Mis Ciencias, y eso cómo se lleva en la práctica cuando uno trata o cuando las personas tratan de hacer apropiación social del conocimiento en la vida práctica. En esta metáfora o en esta baile, entonces no solamente tenemos los bailarines por un lado, los tipos de baile o los pasos que podemos tener o que se pueden dar de la relación y las tensiones entre estos tres bailarines, sino también diferentes pistas de baile, y es en dónde vamos a bailar. Vamos a bailar en el espacio de los hacedores de política pública, que podría ser, por ejemplo, incluso el mismo espacio o el mismo pista de baile que plantearía una unidad de apropiación. Vamos a bailar en la pista de baile que nos ofrecen las comunidades, o vamos a estar como investigadores en el piso de baile de la teoría. Entonces, ¿en qué lugar nos queremos mover, o si queremos dar o estar bailando y moviéndonos por las tres pistas de baile? En esas pistas de baile es donde se dan estas interacciones entre estos tres bailarines y en donde se buscan nuevos ritmos, nuevas formas de entender, de apropiar y de implementar la apropiación social del conocimiento. Y por último, pues uno puede ver baile sin música, y la música acá aquí se refiere a las racionalidades o a las lógicas que están detrás de los actores, que de una manera u otra tratan de personificar a la política pública, o que tratan de personificar a la teoría, o que tratan de personificar a la práctica. Entonces, ¿bajo qué lentes o bajo qué lógica se entiende o cómo se deben entender esos pasos? Es lo que correspondería a la música en este proceso. Entonces, cada uno de los actores tiene o trata de bailar una música diferente. Los investigadores estamos en ocasiones preocupados, y con razón, a pesar de todas las críticas que hay, por un sistema de puntuación, por unos productos de conocimiento con unas características, y eso es lo que impulsa el baile de nosotros. Pero si nos ponemos el sombrero de la política pública, más allá de la publicación está en cómo atendemos necesidades de las poblaciones o de estas comunidades que están cerca de nosotros. Pero si nos ponemos entonces, nos cambiamos de sombrero o nos ponemos los zapatos de baile de la práctica de las comunidades, y salimos de los laboratorios, salimos a ejecutar una política pública, la pregunta es cómo logramos atender esas necesidades de esa población, y tal vez ponernos en los zapatos de baile
de estas comunidades, entendiendo sus necesidades, sus retos, su contexto. Entonces pensemos en esos tres elementos, en esos elementos de la teoría, la práctica y la política pública. Pensemos en nuestros bailarines, en los tipos de baile, si lo creamos es un baile de segundo orden o de creación, de transformación, o si lo que estamos haciendo es adaptándonos a lo que ya tenemos sin ningún reto adicional. ¿En qué pista nos vamos a mover y cuál va a ser la música que va a motivar nuestro baile? Bajo esta metáfora del profesor Estefan, entonces empecemos a analizar o tratemos de discutir el primer bailarín, hablemos de la teoría. Entonces, ¿cuál es o cómo se entiende la apropiación social del conocimiento? ¿Y cuál es la racionalidad o la motivación que subyace o que explica cómo baila esa teoría de la apropiación social del conocimiento? Para esto, entonces, aquí un poco lo que les muestro, les comparto en este gráfico, es el proceso un tanto caótico, no lineal, pero sí progresivo, de la idea de apropiación social del conocimiento en el país. Esta idea surge por allá o empieza a aparecer en la primera misión, en la segunda misión de sabios. Recordemos que una por allá a los finales de los 80, en 87 si no estoy mal. Entonces en esta misión de sabios del 93 se introduce la idea de la apropiación o el concepto de la apropiación. Hay muchas posiciones frente a ella. Hay algunos autores que incluso dicen que la apropiación fue una forma o la idea de apropiación social del conocimiento fue simplemente algo fortuito. Otros dicen que no, que fue consciente y resultado de una serie de discusiones a nivel global respecto de la popularización de la ciencia. Y esto es importante porque entonces en los 90 la apropiación, e incluso hasta el 2010, un poco antes, la apropiación se entendía como un proceso de difusión, ¿okay? De comunicación. Perdona un segundo. Vale. Ya. Listo. Entonces, desde los mediados de los 90 hasta más o menos 2010, la apropiación social del conocimiento se entendía como un proceso de difusión. Un proceso, por eso es la flechita acá negra o en negro, que marca una relación de arriba hacia abajo, una relación muy top-down, en donde era el científico, el investigador, el académico, tratando de iluminar a unos actores que eran ignorantes de ese conocimiento científico, y en esa medida lo que debería hacerse era, por ejemplo, publicar en periódicos de alta circulación una separata que lo hablara sobre ciencia, o publicar libros o incluso artículos mostrando la importancia de la ciencia y cómo los descubrimientos científicos podían mejorar la calidad de vida de las personas, un poco pensando que estas personas o estos receptores eran sujetos vacíos, ignorantes, y que en esa relación vertical los íbamos a iluminar desde la academia. Este proceso de popularización de la ciencia genera muchísimos debates. Aparecen discusiones respecto a la apropiación débil y la apropiación fuerte de la ciencia, entendiendo la débil por estos procesos verticales asociados mucho a la popularización, a la difusión, del conocimiento, con una apropiación fuerte en donde se reconoce un poco el tono de que el receptor no es una persona, un sujeto vacío, sino que por el contrario también tiene una serie de conocimientos que pueden ser útiles y que por tanto esos conocimientos entran a reflexionar con ese conocimiento científico. Y allí entramos entre el 2010 y el 2019 más o menos, la flecha en verde horizontal, en una relación que está marcada por la idea de la democratización del conocimiento. Y es como el conocimiento es accesible para todos, y al momento de ser accesible, entonces la relación no es de arriba hacia abajo, sino que tanto la comunidad científica, los investigadores están en el mismo nivel o en la misma nivel de discusión o de charla con esta comunidad que está recibiendo, estas comunidades que están recibiendo ese conocimiento, y por tanto el flujo de conocimiento es circular, en la medida que va del científico o del académico hacia la comunidad, pero también de allí surge y aparece otro conocimiento que enriquece ese proceso científico. Entonces hay un proceso de beneficio mutuo. Y eso implica una discusión muy fuerte respecto de los tipos de conocimiento, que ya probablemente algunos de ustedes están familiarizados con estas discusiones de las últimas semanas,
respecto a la existencia y la aceptación de otros conocimientos como el conocimiento ancestral, el conocimiento indígena, el conocimiento tradicional y otra serie de títulos que se dan a este tipo de conocimientos que no son científicos, pero que tienen una valía importante en el proceso de construcción social de estas comunidades. Después de esta relación, que es democrática, donde todos estamos en el mismo piso, tanto la comunidad científica como las otras comunidades, y se comparten conocimientos, en 2018, particularmente con la publicación del libro verde en MinCiencias, en Colciencias, que traza o trata de definir un poco estos matices asociados a la política de transformación o a las políticas transformativas, el tema de apropiación migra o se expande realmente hacia entenderse o comprenderse como un proceso de transformación. No solo como un proceso democrático en donde reconozco el saber del otro, sino también en donde además se reconoce que la mezcla o el diálogo de saberes entre estos otros públicos y el público, la comunidad científica, tienen el potencial de transformar. Y es un poco en donde estamos hoy en la comprensión, tratar de entender cómo estas actividades de apropiación social de la ciencia, la tecnología y innovación o la apropiación del conocimiento, para tratar de generar inclusión de esos otros tipos de conocimientos de los que hablaba hace un minuto, tienen ese tono, empiezan a tomar ese tono de transformativo, de cómo transformo realidades y cómo esta transformación de realidades está alineada a un proceso de transición hacia la sostenibilidad, hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la protección de los derechos, hacia la garantía del bienestar real y efectivo de las comunidades. En esta gráfica, entonces, podrán notar que hay algunos documentos de política clave en cada uno de estos puntos de inflexión de los que les hablé hace un minuto. En 2010 particularmente se publica la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, que es la que da el piso o el sustento para la aparición de los programas de apropiación que hoy conocemos como Ideas para el Cambio y la Ciencia y Arte, a los cuales me referiré un poquito más adelante. Y es allí en donde a través de esa estrategia un poco se logra presentar la idea de esta apropiación fuerte o de este proceso de democratización del conocimiento. Entonces, la lectura de esa estrategia, que circula y está dentro del repositorio de MinCiencias, es un ejercicio obligado para entender cómo es que empieza realmente a entenderse esta apropiación como un proceso de democratización, cómo se da o se introduce esta lógica de diálogo de saberes y cómo se construye un plan estratégico desde este nivel para poder avanzar en ese proceso de apropiación social del conocimiento en el país. 2012 pues aparecen los programas y el tema de apropiación es incluido en el modelo de evaluación de Colciencias, que eso es algo que también es de mucha importancia para la comunidad científica. Por otra parte, entre el periodo 2012-2019 empieza un proceso experimental, ya lo vamos a mencionar más adelante, de estos dos programas, Ideas para el Cambio de Ciencia Cierta, que son los vehículos tal vez más visibles de las muchas aristas que tiene la apropiación, que la apropiación no solamente esos trabajos a través de estos programas, sino también a través de los centros de apropiación, como los museos y otros que permiten un acercamiento de un público hacia la academia y ese conocimiento científico. Y como lo mencioné en 2018, el Libro Verde, pues introduce la idea de que la apropiación tiene un potencial transformativo. Desde el punto de vista administrativo, hasta el crecimiento y la importancia de la apropiación pues viene aumentando año tras año. Un hito importante para señalar aquí es que se crea un viceministro de Talento Social y Apropiación del Conocimiento en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y además, en 2021 pues se expide una política nacional de apropiación del conocimiento. Y hoy en día, pues nuevamente se está discutiendo con mucho más importancia el papel que puede jugar la apropiación social del conocimiento como un disparador de la demanda de conocimiento en el país, pensando esto en la construcción de una sociedad del conocimiento. Si bien estos últimos aspectos son de orden más administrativo o institucional, si lo queremos ver así, demuestran un poco la forma como esa idea de apropiación tiene un cambio de una relación vertical de una comunidad una comunidad científica que considera que tiene saber y va a iluminar a un grupo que los denominan en la literatura como legos, o estas personas que no tienen capacidad de reflexión para iluminarlos sobre qué es la ciencia, a un escenario en donde pensamos que la relación entre comunidades científicas y otras comunidades pueden generar realmente una transformación
en la realidad, no solo a nivel micro o nivel municipal o local, sino a nivel nacional e incluso mundial. Pongámonos el otro sombrero. Entonces ya nos pusimos el sombrero de la teoría. Ahora miremos esto, cómo esa teoría influye en los pasos o en la forma de bailar de la política pública y cuál es la racionalidad de la política pública. Como les dije, entonces aparece la estrategia en 2010 y con esa estrategia lo que se busca es implementar o materializar la idea de que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser accesibles para las comunidades, para cualquier tipo de ciudadano o ciudadana, y que en esa medida es necesario generar canales a través de los cuales se pueda hacer uso, implementación y aplicación de ese conocimiento científico y tecnológico a la realidad y ajustado al contexto de las comunidades. Para esto, en 2012, aparece un primer programa con esta idea, con esta forma de bailar, que es Ideas para el Cambio. Ideas para el Cambio es un programa donde inicialmente lo que se buscaba o lo que se buscó fue construir digámoslo así, dos bases de datos o dos bancos, un banco de necesidades y un banco de soluciones, en donde una comunidad, en función de una temática definida, se presentaba o se postulaba con una necesidad asociada a esa problemática, y en paralelo una comunidad científica, pues en un centro de investigación, en una universidad, postulaba una posible solución para esa necesidad. Posterior a ello, entonces, las dos partes, la comunidad seleccionaba entre las posibles alternativas de solución a su problema, la que consideraba que se adecuaba más a su contexto. Se daba una reunión entre las dos partes, entre la comunidad y la alternativa seleccionada propuesta por la comunidad científica, y Colciencias, en ese entonces Colciencias, se encargaba de hacer esa especie de match entre estas dos partes, ajustar un proceso o un plan de implementación, y aportaba una suerte de recursos financieros para apoyar el proceso de desarrollo de la idea planteada por el Centro de Innovación en conjunto con la comunidad. Este es el primer piloto. Ya vamos a mirar cómo los ejercicios que se han hecho. Nace en 2012. En 2013 se crea Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta, si bien es un programa, es una convocatoria, de hecho, se enmarca o se crea una narrativa. Aquí es muy importante la forma como yo presento las cosas para lograr esa comunicación con mi público, y esto lo saben hacer muy bien los hacedores de política pública, cuál es la forma de presentar las cosas. Entonces, presentan el programa o la convocatoria pública como un concurso. Ven y concursa en A Ciencia Cierta. Y A Ciencia Cierta lo que busca es fortalecer iniciativas que ya están en terreno, en donde el papel nuevamente es resaltar o reforzar el rol que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación en el proceso de fortalecimiento de un proyecto de una comunidad. Aquí se abre el concurso, las comunidades postulan su proyecto en un proceso de votación nacional que tiene discusión en algunos casos, porque pues dicen que no es muy justo, en el sentido de que algunos quedan y unos se benefician, otros no, con sus votaciones, pero estos procesos lideran al interior de las comunidades una serie de ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de la votación, o de que la comunidad tenga que, o sepa que su iniciativa va a ser seleccionada. Si Discúlpame un obtiene, segundito. dale. Isabel, ¿podrías cerrar tu micrófono? Gracias. Listo, entonces les decía que estos programas generan una serie de procesos muy interesantes en la Ciencia Cierta. Por ejemplo, el hecho de que la comunidad sepa que tiene que obtener, que van a quedar las 10 con las más altas votaciones, esto también determinado por la disponibilidad de recursos de MinCiencias, hace que se inicie un proceso local de difusión de conocimiento. Entonces la comunidad tiene que empezar a generar o construir una narrativa de qué es su proyecto, qué es su iniciativa, cómo eso está relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación, y salir un poco a hacer campaña y contarle a las demás personas en su municipio, a sus amigos en la vereda o a sus amigos en la ciudad, qué es lo que ellos están haciendo y por qué deberían votar por ellos en un programa que está liderando MinCiencias. Entonces, en ese proceso, primero se construye identidad respecto de qué es lo que yo hago y cuál es el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación por parte de la comunidad.
y además se está logrando dar difusión de la importancia de ese papel de la ciencia, la tecnología e innovación dentro de mi proyecto a los actores que están en mi comunidad. Esto tras, por ejemplo, el ejercicio de votaciones que plantea Ciencia Cierta. Estos dos programas, de entre sus características que ya las mencioné, también están o se pueden explicar como dos programas experimentales, en el sentido que 2012 aparece Ideas para el Cambio, 2013 aparece Ciencia Cierta, y Ciencia Cierta lo que hace es alimentarse de los aprendizajes e incluso también de los errores de Ideas para el Cambio. Hace su convocatoria en 2013, en 2014 aparece nuevamente otra versión de Ideas para el Cambio, tomando los aprendizajes también de Ciencia Cierta y de la versión de Ideas para el Cambio, y en un proceso intercalado, los dos programas, que son programas hermanos, van aprendiendo el uno del otro. Mientras en Ideas para el Cambio la idea es resolver, o el propósito es resolver una necesidad de una comunidad, en la Ciencia Cierta el objetivo es fortalecer una iniciativa que ya vienen dando en una comunidad. ¿De acuerdo? Le han hecho ajustes, a veces, por ejemplo, en una versión de Ciencia Cierta, lo que se hizo fue... Perdóname. Nelly. Dianita, ¿podría cerrarle tu micrófono? Sí, señora, qué pena, gracias. En un ejercicio en la Ciencia Cierta, en las convocatorias, creo que fue 2015 o 2017, no estoy seguro en este instante, se vincularon consultores para que fueran a atender las necesidades de la comunidad. Y esa figura de los consultores lo que provocó fue una barrera entre la comunidad y el consultor. Un poco porque el consultor decía, o bajo su lógica, que también es comprensible, hay unos recursos, unos tiempos, yo no voy a hacer más de lo que me corresponde, ni tampoco una cosa diferente a la que considero que se debe hacer. Entonces, ese proceso de negociación entre comunidad y consultores no logró abrir un espacio o una pista de baile que permitiera la construcción de nuevas soluciones o de soluciones ajustadas a las necesidades de la comunidad. Entonces, una cosa muy bonita es que a Ciencia Cierta, como de las tantas cosas interesantes acá, es que a Ciencia Cierta plantea, por ejemplo, la figura del padrino tecnológico. El padrino tecnológico es la forma o es el vehículo a través del cual se vincula el conocimiento científico de una universidad o un centro de investigación a través de estos profesores o profesoras que deciden apoyar y apadrinar, en el sentido como se entiende la palabra de padrino o madrina, a una comunidad, y eso permite un acercamiento mucho más sencillo, precisamente una relación más calurosa entre estos dos conocimientos, el conocimiento de la comunidad y el conocimiento científico, y allí es en donde poco, dirían en el equipo de apropiación de mis ciencias, ocurre todo, ocurre la magia, y es que se logra hacer ese clic horizontal entre estas dos comunidades, la comunidad local y la academia a través o bajo la figura de los padrinos tecnológicos. Para lograr esa relación entre estos dos actores, un instrumento de gran importancia son los términos de referencia. Entonces, estos términos de referencia lo que hacen es fijar como esas reglas de juego para que los actores, academia, MinCiencias y comunidad se relacionen. Entonces, una cosa muy interesante de estos términos de referencia es que son lo suficientemente amplios como para darle juego a la comunidad y a los padrinos tecnológicos e incluso a MinCiencias de negociar y construir un plan de trabajo acordes a un contexto, pero a su vez lo suficientemente claros para definir cuál es la orientación o la direccionalidad de, por ejemplo, la inversión de recursos o el tipo de resultados esperados luego de la intervención. Además, a través de los términos de referencia, pues se fijan, claro, los aspectos financieros, los aspectos administrativos, pero en todo ello se genera, o sea, espacio para que se construya una gobernanza de ese proyecto, en donde confluyen esos tres bailarines. Confluye la teoría, un poco desde la visión de la academia, cómo están entendiendo ellos los problemas concretos de la comunidad. Pensemos un tema de agroecología, entonces cómo se va a mejorar los procesos de fertilización de suelo, y entonces allí la persona, el investigador de la universidad, pensando cómo son esas soluciones desde la teoría, la práctica desde las tradiciones o las prácticas agroecológicas en fertilización cruzada, y la política pública pensando, o el sombrero de política pública pensando cómo va a ser la inversión o cómo debería ser la inversión de los recursos que se ajuste a la relación entre estos dos actores. Entonces, los tres van interactuando en ese espacio de gobernanza, construyendo ese plan de acción
ajustado también a una lógica administrativa que define MinCiencias como un poco hacedor del juego, es el que define, es el que sienta las bases del juego para que se dé ese proceso de interacción entre los actores. En esos términos, se fija entonces el proceso de implementación de la apropiación. La apropiación social del conocimiento se caracteriza, y es tal vez uno de los elementos que siempre, sobre los que se hace acento, por ser intencionado. Es decir, no es que yo me voy a sentar con alguien de la comunidad se sienta con alguien de la universidad a ver qué pasa, sino que realmente tiene una intención en la intervención. Y eso es un poco lo que una unidad de apropiación debería buscar, y es cuál es la intención en mi intervención y qué es lo que yo esperaría transformar, mejorar en ese diálogo con la comunidad o con el actor con el que yo quiera relacionarme. Además de ser un proceso intencionado, es un proceso que implica el reconocimiento de diferentes tipos de conocimiento, diferentes saberes, en donde se consideran igual de importantes, en donde no se supone que existe un saber más importante que el otro, sino que todos son igual de importantes y por tanto todos merecen respeto y todos tienen su valía. Y para entender eso, cómo se relaciona ese proceso intencionado con ese encuentro de saberes, es importante y fundamental entender el contexto. Ese contexto no solamente es el espacio físico en donde me voy a reunir o donde voy a trabajar con la comunidad, sino también el conjunto de prácticas que desarrolla esa comunidad o esas comunidades que están participando en el proceso, tanto las prácticas científicas como las prácticas de las comunidades. Todo ello para lograr una mejor gestión, uso y aplicación de la ciencia y la tecnología. Entonces, estos son los elementos que definen o que están detrás, no solamente de los términos de referencia, sino la construcción de estos dos programas y de la idea de apropiación social del conocimiento. Entender el proceso o entender la apropiación del conocimiento como un proceso intencionado, repito, en donde sea un encuentro de saberes en un espacio horizontal, en donde el contexto y las prácticas son relevantes. Y precisamente eso es un poco la invitación que se hace cuando uno habla de una unidad. Aquí entonces hago una cita de cómo se entienden dentro de los textos de MinCiencias esas unidades. Entonces, la idea de las unidades de apropiación social de conocimiento es lograr la vinculación de todo este trabajo y esta riqueza de orden académico que todas las universidades en el país tienen, los centros de investigación tienen en el país, con la necesidad o con las necesidades, los retos o los sueños de las comunidades en diferentes lugares del país. Aquí un recuento de lo que ha sido hasta 2021 aproximadamente, los ejercicios de ideas para el cambio, cada una de las convocatorias. Empieza la convocatoria piloto enfocándose en agua y pobreza. Fueron 10 proyectos apoyados en los departamentos de La Guajira, Putumayo y Risaralda, y un total de 800 millones de pesos de 2012 que fueron invertidos en esos proyectos. Este proyecto piloto sirvió de base para luego hacer la implementación, el desarrollo de las otras versiones y la mejoría en cada uno de ellos. Pacífico Pura Energía, donde se reúnen o se enfocaron en aquellas zonas que no tienen interconexión eléctrica. Luego, 2016, temas de biodiversidad, entonces era la gran sombrilla, y en esos departamentos se presentaron comunidades bajo esa sombrilla con necesidades que luego buscaron ser atendidas por la comunidad científica. Y así cada una, Ciencia y TICs para la Paz, Anótate un 5 en 2019, Ideas para el Cambio Climático, 2021. Aquí no alcancé a actualizar esa tabla. Tenemos Ideas para el Cambio, entonces arranca en 2013, como les dije primero en 2012 Ideas para el Cambio, Ideas para el Cambio, en 2013 a Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta en su primera versión aparece con agua como recurso vital, en 2015 producción agrícola y seguridad alimentaria, en 2016 hablamos de usos sostenibles o bio, fue la convocatoria bio, hasta 2020. Nuevamente proyectos apoyados, los recursos invertidos y la cobertura. Entre los dos programas han llegado, aunque de manera muy pequeña, a cerca de 30 departamentos en
en el país, en diferentes municipios. No obstante, como ustedes podrán imaginar, la cantidad de recursos asignados y la cantidad de proyectos apoyados pues es bastante reducida, pensando en el posible impacto que esto podría tener en el país y también pensando en las necesidades y los retos que tenemos desde el punto de vista local o territorial en nuestro país. Vamos ahora a ponernos el sombrero. Ya miramos muy rápidamente, nos pusimos el sombrero o los zapatos de la teoría, a ver cómo se entiende esa teoría de la apropiación social del conocimiento. Vimos qué pasa o cómo se ha intentado aterrizar esa teoría vía políticas públicas, 2 programas, Así y Días por el Cambio. Ahora, antes de ponernos el sombrero de la práctica, esta práctica la vamos a ver a partir de 2 lentes, de los lentes de la innovación inclusiva. Y esto ya es una reflexión que surge de mi proceso de investigación doctoral, en donde para mí lo que hace la apropiación social del conocimiento en el territorio es disparar o permitir la construcción de procesos de innovación inclusiva, en donde no solo estoy atendiendo a las necesidades de la comunidad a través del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, sino también estoy permitiendo atender necesidades de otras comunidades como la comunidad científica o como los hacedores de política pública. Para entender esto, y es parte del ejercicio que se sugiere que uno y que intenta hacer MinCiencias en estas convocatorias, tanto de Días para el Cambio de Ciencia Cierta, y como lo dijimos hace un minuto, es necesario entender muy bien el contexto de la comunidad en donde está ubicada. Y para ello yo desarrollé una especie de mapa mental o de mapa conceptual en donde lo que intento acá es dar cuenta de cada una de las etapas en el desarrollo de esas comunidades. Esto es, lo denominé en mi tesis o en mi investigación como el heurístico de caminos transformativos o transformadores, en donde básicamente lo que se hace es entender cuáles eran las condiciones, que es la sección en amarillo, cómo estaban definidas las reglas de juego de esa comunidad antes de que iniciara su proceso de transformación, y quiénes o cómo y cuáles son las características de unos actores en particular en los que yo me concentré, que son los emprendedores institucionales. Los emprendedores institucionales terminan siendo, de manera muy simple, los líderes locales. Son estas personas o este conjunto de personas, porque no solamente es una, sino a veces trabajan en grupos muy unidos, pues de hombres o mujeres, que a pesar de un montón de retos, de reveses, deciden continuar con una visión de cambio, deciden buscar aliados, implementar una serie de estrategias en su territorio para que esa visión de cambio empiece a convertirse en una serie de prácticas, en una forma, en un qué hacer de las cosas diferente al que veníamos adelantando o que venía la comunidad adelantando, con el propósito de ¿qué? De construir un camino de transformación, de buscar una forma alternativa de desarrollo, de atender otra serie de valores diferentes o alternativos a los que usualmente la economía de mercado ha buscado establecer. Entonces tenemos casos de comunidades en donde si bien busca generar ingreso, el ingreso no es realmente el objetivo esencial de la comunidad o de la organización, sino que el ingreso es un medio para obtener mayor bienestar. Y, por ejemplo, garantizar que se pueda tener acceso a alimentación sana sin el uso de pesticidas o fungicidas es más importante incluso que tener un ingreso por la venta de los productos. Y con esas prácticas, entonces se desarrolla una especie de nicho o espacio protegido en donde empiezan a hacer esas cosas diferentes o esas prácticas, ese quehacer diferente a lo que se venían haciendo en los otros, en la comunidad, y se empieza a formar esa trayectoria, ese camino transformativo en donde ese emprendedor institucional, ese líder local, empieza a cimentar y empieza a buscar recursos de diferentes lugares, apoya en la misma comunidad para seguir avanzando y consolidando, cementando esa visión de cambio que tienen ellos y que consideran conjuntamente con su comunidad que les permitirá tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, por un lado es entender el contexto, uno de los llamados importantes cuando uno está tratando de entender al menos en qué consiste un proceso de apropiación social del conocimiento. Y por el otro lado, es entender en qué consiste realmente ese proceso de apropiación social. Entonces, la apropiación social, como les dije, yo lo entiendo bajo la idea de la innovación inclusiva. La innovación inclusiva lo planteo en este radar, que es otro mapa mental, otro heurístico que diseñé,
lo que busca es dar cuenta, o para entenderla se entiende como un concepto con múltiples dimensiones, en donde cada dimensión permite garantizar un mayor grado de inclusión. Tenemos unos insumos, que esos insumos son las necesidades de la comunidad. Aquí es importante o fundamental eso, pensar en que la apropiación social del conocimiento a la luz de la innovación inclusiva va orientada en primera instancia a atender necesidades locales, vinculando el conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Pero también reconoce estos otros tipos de intereses que tienen estos actores que son importantes, como los padrinos tecnológicos o la comunidad académica que intervienen en este proceso de búsqueda o de co-creación de alternativas a estas necesidades que se definen como insumos. La participación de los actores, tanto de la comunidad como de los padrinos tecnológicos, como del hacedor de política pública o de la unidad de apropiación. Se analizan los resultados que se pueden generar o que se esperan alcanzar o que se alcanzan de ese trabajo o esos procesos de co-creación para atender unas necesidades involucrando a todos los actores y qué tipo de resultados. Uno puede encontrar difusión de conocimiento, bien sea que la comunidad empiece a crear, este es el caso de Ciencias y Artes para el Cambio, videos en páginas web o videos en YouTube donde cuentan su experiencia para que otras comunidades se inspiren en ellos y traten de seguir ese mismo camino de transformación que ellos plantean. La misma difusión que se genera a través de los investigadores y las publicaciones que se derivan de esos procesos de trabajo conjunto. Procesos de desarrollo económico local que se dan gracias a esa co-creación y atención de necesidades de esa comunidad pensando en los insumos que se definieron. Procesos de empoderamiento, y empoderamiento aquí, si bien hay muchas personas o muchos autores que sugieren que uno no se debe hablar de empoderamiento porque las comunidades ya tienen el poder, se refiere o se entiende en este contexto a esa capacidad de que ellos reconozcan que pueden hacer cosas, de que son capaces de, si bien tienen la capacidad, en ocasiones esa capacidad está un poco pasiva o incluso amedrentada por todas las condiciones de nuestro país. Y aquí es que ellos se reconozcan, uno de los resultados que ellos se reconozcan es como actores que pueden hacer muchísimas cosas. Y el empoderamiento entonces podemos verlo cuando una persona de una vereda que se dedicó toda su vida a cultivar, qué sé yo, papa, como en el caso de Subachoque que estudié, que más en un momento les presento, pues es capaz de moverse de ese contexto o decide que él tiene la capacidad de contar lo que le pasó y cómo lo hizo y cómo mejoró con su comunidad, al sentarse a la mesa con un ministro a decirle, o un director de un departamento administrativo, a decirle cuál es su experiencia, cuáles son sus lecciones, y además después apadrinar otro tipo de organizaciones, venir o ir a una universidad a contar su historia y sus enseñanzas de política y sus enseñanzas prácticas, e incluso convertirse en asesor de tesis doctorales, como le ha pasado a algunos de los actores, en donde ya cambian ese rol porque reconocen que son capaces de gestionar, de hacer cosas con ese conocimiento que tienen. Los productos muy asociados a la difusión, entonces pueden ser no solamente los artículos de revista, capítulos de libro que a veces son muy importantes, sino también esos productos que quedan instalados en las comunidades, un sistema de riego, una página web, que también son elementos que permiten la difusión de ese conocimiento de eso que se hizo en la región o en la comunidad. ¿Cómo mejora todo esto, todo lo anterior, la calidad de vida de las personas o de la comunidad? Y además en dónde juega o cómo juega la variable de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad del proyecto en sí mismo. Esos resultados son posibles si tenemos una gobernanza que permita una adecuada interacción entre la comunidad científica o la comunidad local, la comunidad científica y quien está dirigiendo, creando el juego. Puede ser MinCiencias a través de sus programas a Ciencias y Artes para el Cambio, o puede ser la unidad de apropiación. ¿Ok? Esa gobernanza se da en niveles, un nivel estratégico y es cómo concibo yo el proyecto cuando lo estoy ejecutando, o sea, para dónde quiero ir y cuál es la direccionalidad de ese proyecto, y una gobernanza práctica y es cómo vamos ejecutando en el día a día y cómo se toman decisiones de inversión, decisiones de posponer actividades, decisiones de reasignación de recursos, quién hace qué, cuándo lo hace. Esos son dos niveles, el nivel de gobernanza estratégico y uno operativo. Entendiendo el espacio, para poder garantizar que ese proceso de inclusión, de innovación inclusiva se materialice y permita precisamente estos procesos de apropiación social, debo entender si el espacio es físico, virtual, si es contextual, sectorial, todos esos elementos que permiten entender mejor el contexto en el cual se encuentran inmersos los actores. Y por último, las prácticas asociadas al conocimiento. ¿Cómo se empieza a compartir ese conocimiento? ¿Cómo se dan las tensiones al reconocimiento, al momento de reconocer un conocimiento científico en una comunidad que ha sido muy cerrada? ¿O cómo reconocer o permitir que
el grupo de investigación considere dentro de su quehacer ese conocimiento tradicional o ese conocimiento de una población en una vereda. Y como ello, ese compartir de conocimiento, ese diálogo de saberes horizontal del que hablamos hace un momento cuando nos pusimos los zapatos de la teoría, lleva a procesos de co-creación, en donde la relación entre los diferentes actores permite una solución a las necesidades que se definieron o que establecieron en los insumos de entrada en este proceso o en estas 6 dimensiones de la innovación inclusiva. Con estos dos lentes, entendiendo por un lado cuál es la trayectoria de la comunidad, para dónde va, cuál es esa visión de cambio que está buscando, cuáles son esas prácticas, y la idea o el concepto de la innovación inclusiva, entonces es posible entender cuál es el rol que juega o que ha jugado, por ejemplo, MinCiencias a través de los programas de apropiación, bien sea a Ciencias y Actores para el Cambio, o el papel que podría jugar una unidad de apropiación dentro de esa trayectoria de una comunidad. Entonces, un poco lo que yo identifico en mi proceso de investigación es que las iniciativas de apropiación social del conocimiento disparan procesos de innovación inclusiva en estas 6 dimensiones, y esos procesos de apropiación funcionan como presiones, es una especie de fuerza externa a la comunidad que, gracias al buen trabajo o al desempeño que tenga este líder social o el líder local o emprendedor institucional, como lo denominan los estudios organizacionales, es posible que esa presión que lleva estas iniciativas de apropiación social, esa intencionalidad de la que hablamos al principio, ayude a cimentar o a consolidar esa visión de cambio, de transformación que ha venido trabajando durante muchos años ese emprendedor institucional en su comunidad. ¿De acuerdo? Si entendemos entonces esa innovación, esa apropiación social como esa presión externa, miremos ahora los casos, pongámonos los zapatos de la práctica. Pues aquí tenemos un primer caso, es un caso en donde a través del programa o bajo una convocatoria de Ideas para el Cambio, se inicia un proyecto en Facatativá, en la vereda de Mansilla, que buscaba atender una necesidad de la comunidad, que era brindarle a la comunidad una alternativa para el acceso a agua potable. Entonces, estamos en un contexto más o menos 2016, un efecto del Niño muy fuerte, una sequía muy prolongada en la sabana de Bogotá, y pues esta población, esta vereda, sin la posibilidad de tener acceso a agua potable. Y frente a ello, entonces, un grupo de investigación decide reunirse con la comunidad para establecer algunas alternativas. Entonces, cuando uno mira cada una de las dimensiones, en este ejercicio en el radar yo no intento, y por ahora no fue mi intención en la investigación medir, sino dar cuenta de que si pasaba algo que era tensionante o que impedía el proceso, o si las cosas fluían. Por eso los colores en verde es que todo va bien, en amarillo es que hay una tensión entre la comunidad o entre algunos de los actores que hacen parte del proyecto, y en rojo es cuando algo falla. ¿Ok? Es como para entender la escala de colores. Entonces, en este caso, cuando se define la necesidad o ese input que da la comunidad, pues, ok, es falta de acceso a agua. Pero cuando uno mira el involucramiento hubo problemas serios al momento de la relación entre el grupo de investigación y la comunidad. Por un lado, encontramos que la emprendedora institucional en este caso estaba en consolidación, es decir, era o es una líder social muy preocupada por los temas ambientales de su vereda, pero que llega o es externa a la vereda. Si bien hace parte de ella, de Facatativá, ella se posiciona, se ubica, se va a vivir a Mansilla sin haber nacido allí o sin ser oriunda, si lo queremos decir, de Mansilla, y genera esto un poquito una tensión respecto del externo que está llegando a mi vereda. Y mientras se logra esa aceptación total, pues la capacidad de arrastre que tiene o de convocatoria que tiene la emprendedora institucional no es la suficiente, no tiene toda la legitimidad que se esperaría para lograr la articulación de su comunidad. Y entonces el grupo de investigación se sienta a hablar con ella
y ella define cuál es la necesidad de su comunidad, pero no se hace un involucramiento o no se involucra a toda la comunidad en el proceso. Esto tenía una razón y una justificación, y es que esta comunidad había sido víctima durante muchos años de explotación, y explotación en el sentido de promesas políticas donde van en campaña y dicen: voy a instalar el acueducto, vas a tener sistema alcantarillado, este tipo de promesas políticas que lo que habían hecho era hacer que se erosionara esa capacidad de involucramiento y de participación. Era una comunidad muy apática, muy temerosa de participar en los procesos, y pensando en esa situación, lo que decía la emprendedora institucional y el grupo de investigación es: no los invitemos para no generarles falsas expectativas, porque qué tal que no nos ganemos la convocatoria y después le digamos que no, o sea, los invitamos y después les decimos no ganamos nada. Más bien, si nos ganamos la convocatoria, los invitamos y les contamos. Pero bajo esa lógica de proteger su comunidad, no se vinculan en el proceso de identificación de necesidades, no participan en el proceso de co-creación de soluciones, y lo que resulta de ello es que cuando se empieza a ejecutar el proyecto, pues la comunidad no apoya la comunidad de la vereda, no apoya al grupo de investigación en la instalación, por ejemplo, de los sistemas de cosecha de agua lluvia. Entonces, básicamente, los 4 del equipo, los 5 del equipo de investigación, tratando de pedir permiso en cada una de las casas, porque hay otro rollo con la cobertura, en las 13 casas en las que se implementaron estos equipos, pedir permiso para que los dejaran instalar, pues la comunidad muy reticente a participar, a apoyar, a contribuir. Entonces, lo que termina pasando es que sea un proceso vertical en donde el grupo de investigación, sin desearlo, sin buscarlo, termina un poco diciéndole a la comunidad qué es lo que tiene que hacer. Y eso se da también en los procesos de capacitación, en donde lo que se le dice a la comunidad es: mire, esta tecnología ya se la tiene que usar, pero no hay un proceso real de transferencia de conocimiento y de construcción conjunta de conocimiento, precisamente por esa apatía y esa falta de involucramiento de la comunidad. Sumado a ello, pues, esta decisión de la emprendedora institucional y del grupo de investigación de no vincular a la comunidad en el proceso de diseño, de co-creación de la idea, sumado a ello, se decide comprar o adquirir una tecnología pensando en que fuera la de mejor calidad, la de punta, para mejorar o para garantizar mejores resultados en términos de potabilización, pero resulta que por ser la mejor, es la más costosa, una de las más costosas, y eso restringe la cobertura. Entonces, en una comunidad en donde tenemos 69 familias, solo llegamos a 13. Y obviamente cuando les decimos en el proceso de lanzamiento del programa, les decimos a la comunidad, se les comunica a la comunidad: oiga, es que nos ganamos unos dineros en el concurso o en el programa de Ideas para el Cambio, pues todos se genera una gran expectativa. Pero cuando les dicen de las 69 familias solo van a poder 13 ser beneficiarias, eso genera todas las suspicacias y todas las tensiones al momento de nuevamente involucrarse y generar esos resultados. Y en esa misma medida, cuando estamos hablando de esa gobernanza, de esa relación entre MinCiencias, en ese entonces era Colciencias, el grupo de investigación, y el emprendedor institucional o la líder local, también se dan unas dificultades, porque entonces la emprendedora institucional no tiene la capacidad, como le dije hace un momento, de lograr ese apoyo de su comunidad en el desarrollo y esa participación de su comunidad en la ejecución del plan de trabajo que se tenía establecido. Entonces eso nos lleva a estas tensiones que se escriben acá en materia de resultados. En términos de difusión, la comunidad no difunde lo que hizo. Entonces no le cuentan a otras comunidades, a pesar de que muchos se enteran y el día del cierre, de acuerdo con las entrevistas, llegan muchas personas a contar qué fue lo que hicieron, cómo fue que pasó, pero pues digamos que queda, el impacto que pueda tener esto en las otras comunidades queda aminorado. Pero por otro lado, como se dice que es indirecto, es que el grupo de investigación pues recolectó información, obtuvo información en el ejercicio, logró publicar en revistas indexadas, participó en foros y congresos y logró generar esos productos de conocimiento en donde se da cuenta de este proyecto, de este resultado, de esta investigación. Entonces, se conoce la iniciativa, sí, pero de manera indirecta a través de los productos de circulación de conocimiento generado por el grupo de investigación y no por el ejercicio directo de difusión por el grupo o la comunidad que participa. Hay resultados mixtos respecto de si se logra realmente desarrollo socioeconómico. La calidad de vida para algunos sí mejoró, para otros continúa igual o continuaba igual. En sostenibilidad ambiental tampoco era muy claro, a pesar de que ya hay algunos gérmenes de ideas respecto de
oiga, sí es importante tener agua potable, oiga, tratemos de mejorar o ser más racionales con el uso del agua. Pero a pesar de que quedan estas ideas allí entre algunos de los participantes, pues no es lo suficientemente contundente para decir que toda la comunidad entró dentro de esta lógica. En materia de gobernanza, ya les mencioné en su momento, la habilidad del emprendedor institucional, pues, que estaba en consolidación, dificultó el proceso de ejecución. Y cuando hablamos de conocimiento, el punto 4 acá también está en amarillo, porque no se logran esos procesos horizontales que se esperaban, o bajo la idea de que los procesos de apropiación social del conocimiento son los procesos que permitan la democratización del conocimiento y la transformación, como lo dijimos al inicio cuando miramos un poco la teoría, sino que lo que se da es un proceso un poco vertical entre un grupo de investigación que transfiere o trata de transferir una tecnología que se instala o que llega externa a una comunidad para atender una necesidad. En esa medida no se evidencia realmente una co-creación entre las partes. Allí entonces el llamado o la reflexión en este caso es, hay que tener mucho cuidado cómo nos relacionamos con la comunidad, tal vez ustedes lo saben mucho mejor que yo, y también mirar cuáles son esos líderes o esos emprendedores institucionales y cuál es la posición de esos emprendedores institucionales dentro del proceso de transformación en el que viene o que viene trabajando en su comunidad. El segundo caso es un caso de cultivos agroecológicos. Este es aquí en la Sabana de Bogotá, en el municipio de Subachoque. Aquí tenemos la asociación de Red Agroecológica Campesina ARAC. Es un proceso que arranca en 2012, si no estoy mal, y tiene la intervención del apoyo de Colciencias en 2016 a través del programa Ideas para el Cambio. Entonces, en este programa, o en este caso, a diferencia de los anteriores, se logra la participación de toda la comunidad en todo el proceso, desde la definición de sus necesidades hasta la ejecución y entrega de resultados. Eso hace que entonces pues, se tengan resultados de todo tipo, no solo publicaciones por parte de la comunidad académica, sino también visibilización de lo que hace la comunidad, que entonces eso le genera, por ejemplo, mejor posicionamiento en su entorno, le genera nuevos clientes para el consumo o para la distribución de sus productos agroecológicos, le genera una demanda de esos productos, le genera más personas interesadas en hacer parte de la red y por tanto un mejor posicionamiento. ¿Dónde se dan las tensiones en materia de gobernanza? Y este caso es muy interesante porque es precisamente mostrar cuando la teoría tiene tensiones con el bailarín de la práctica, bajo la metáfora del baile del que hablábamos hace un rato. Y es que apareciera que hubo una desalineación entre ARAC y Colciencias. ¿Por qué? Porque para ARAC una de las necesidades de inversión era mejorar un punto de venta que ellos tenían en la plaza de mercado. Pero Colciencias dice, yo no voy a invertir recursos públicos en mejoramiento de infraestructura porque no lo puedo hacer. La tensión entre estas necesidades y lo que necesito y lo que puedo hacer o lo que quiero hacer, fíjense que lo que está ocurriendo acá es que estoy poniendo sobre la mesa la necesidad de mis ciencias con las necesidades de la comunidad. Y entonces aquí juega un actor muy importante en los procesos de apropiación y es el mediador. Entonces es aquella persona que no tiene el sombrero de ninguna entidad, sino que trata de buscar un punto medio entre los dos. Y si bien en este caso el mediador era contratado o financiado por MinCiencias, el mediador lo que hacía acá era tratar de buscar un punto, equilibrado o neutral en donde se lograra un acuerdo. Entonces, eso permite que al final se diga que se va a hacer, sí se va a hacer fortalecimiento del punto de la plaza de mercado, pero con apropiación. Es decir, que la idea es que se mejore ese punto de mercado, pero para que allí se logre difundir las prácticas y se logre demostrar a los consumidores y las visitantes la importancia y el papel que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación para el mejoramiento de los productos a través de prácticas agroecológicas. Entonces logran ese punto medio en donde las dos necesidades de las partes, se logra esa inclusión de estas partes a través de este proceso de innovación. Además de ello, en este caso se genera una reflexión muy interesante respecto a qué es la ciencia, la tecnología e innovación. Porque en un momento del diálogo entre los actores, en ese momento que se denomina en Ideas para el Cambio, en la ciencia cierta, perdón, como el encuentro local, que es cuando todos los actores partícipes se sientan a reflexionar sobre el caso y construyen ese plan de acción, Colciencias critica un poco
en ese entonces Colciencias critica un poco a la comunidad porque dicen, ustedes tienen es una apuesta local, solo que tienen es una apuesta social, perdón, y nosotros venimos es a apoyar apuestas de ciencia, tecnología e innovación. Y frente a ello, la comunidad, que además es una comunidad que, un paréntesis, aquí el emprendedor institucional está constituido por 3 personas, 2 de ellos neocampesinos, personas que deciden dejar la ciudad, decidieron dejar Bogotá e irse a vivir a Subachoque, pero no los fines de semana, sino a vivir de la tierra, de lo que se puede hacer con las prácticas agroecológicas, y asentarse allí con un campesino, una persona nacida en la vereda. Entonces, esas 3 personas conforman ese emprendedor institucional, lo que permite dar inicio a ese proceso de transformación en esta comunidad. Entonces, uno de estos líderes que hacen parte de ese emprendedor institucional responde explicando un poco que las apuestas sociales también son tecnologías, que hay tecnologías sociales, no solamente los artefactos como el teléfono o el computador, qué sé yo, sino que hay tecnologías sociales y los de ellos era una apuesta social, evidentemente, en donde hay unos elementos técnicos, desde unas tecnologías sociales importantes como su proceso de involucramiento, su proceso de participación, su proceso de toma de decisiones y otros elementos. Y allí lo que se logra entonces con esta tensión entre este bailarín, entre esta teoría de la apropiación como la entiendo, que era un poco lo que, como llega la concepción con la que llegan Colciencias y su equipo y la concepción de la comunidad, logra la construcción de un nuevo paso, que sea un aprendizaje de ese segundo orden, donde se amplía la posibilidad o la comprensión de lo que es la ciencia, la tecnología e innovación dentro de los procesos de apropiación social del conocimiento. Se dan tensiones administrativas, porque entonces para las comunidades y todas se quejan de lo complejo que son los reportes que hay que hacer, entendiendo o atendiendo mejor a la lógica de reporte que tiene el hacedor de política pública y el gobierno nacional con varios formatos, etcétera, que de pronto ustedes ya los han vivido o los han sufrido. Pero que desde el punto de vista de mis ciencias, e incluso cuando uno mira los reportes de evaluación de estos proyectos, lo que se encuentra es que si bien generan una atención, también ayudan o impulsan a que estos actores locales tengan un encuentro con otros tipos de tecnologías, los formatos, y de esa medida se dé un aprendizaje, al menos un reconocimiento de otros elementos que pueden ser útiles dentro de su proceso de gestión administrativa, cómo llevo una contabilidad de manera adecuada, cómo manejo el proceso de facturación, cómo hago el reporte de ingresos y el reporte de egresos, cosas de ese estilo que son parte del proceso de ejecución de recursos públicos. El último caso, y ya para ir cerrando, es un caso de alimentos alternativos para grandes y chicos. Este se da en Cajamarca, en la Asociación de Productores Agroecológicos de la Ribera del Río Anaime, Apacra. Aquí se da un proceso muy interesante que arranca en el año 1999, perdón, en donde cerca de 11, 12 familias se reúnen después de tener como una especie de diplomado en prácticas agroecológicas, constituyen una organización, y en 2016, luego de mucho trabajo de ellos, logran alcanzar no solamente la producción de materia prima a través del uso o de prácticas agroecológicas, sino también ya tienen procesos de transformación en donde convierten sus productos como el balú o el chachafruto en productos de confitería, galletas, pero además tienen una línea de lácteos, entonces tienen yogur de auyama, como el que estamos viendo ustedes acá, o yogur de café, yogur de cuanta fruta se les atraviesa en sus fincas, las convierten o en confitería o en lácteos, derivados en yogures y demás. Pero entonces allí ellos tenían un reto muy importante y era lograr la distribución y abrir canales de comercialización. Y para eso pues necesitan tablas nutricionales, por ejemplo, para poderse presentar en vino. Entonces allí lo que hace el proceso o la convocatoria de A Ciencia Cierta es brindar los recursos para la construcción de esas tablas nutricionales, para el mejoramiento tecnológico, pero dispara un proceso muy interesante en la gobernanza, a través de la gobernanza que se genera en esta iniciativa, entre la comunidad, entre APACRA y la academia o los padrinos tecnológicos. En este caso era una comunidad un poco escéptica frente a conocimientos diferentes a los de ellos, era una comunidad muy cerrada, y cuando llegan los padrinos tecnológicos o las personas del grupo de investigación a decir lo que se recomienda hacer es un análisis de suelos para mirar cuál es el estado nutricional de los suelos, pues un poco la respuesta es no lo vamos a hacer porque sabemos y perfectamente cómo debemos cuidar nuestros suelos.
Allí el papel de MinCiencias, que podría ser el papel de la unidad de apropiación, fue un poco convencer a la comunidad y empujarla o impulsarla a que tomara la decisión de hacer los ejercicios de análisis de suelos. Se da una relación muy tensionante entre la comunidad y el grupo de investigación, hasta el punto que el grupo de investigación decide retirarse, es decir, los padrinos tecnológicos se retiran del proyecto. Pero los resultados del proceso de análisis de laboratorios demuestran que los suelos son bastante precarios, están desnutridos. Entonces esta comunidad se da cuenta de la importancia de esos otros tipos de conocimiento, en este caso el conocimiento científico, y deciden por sí mismas ir a la universidad a buscar un padrino, alguien que desde el conocimiento agroecológico en la academia les pueda ayudar a orientar cómo mejorar y perfeccionar sus prácticas agroecológicas. Entonces, fíjense que en esa gobernanza se logra que ese baile también ahora entre la práctica y la teoría, no entre la política pública y la práctica, sino entre la teoría y la práctica, genera un proceso de conocimiento y apertura de conocimiento, dando espacio además a la co-creación entre los actores, entre la comunidad y los padrinos tecnológicos para construir alternativas que mejoraran los resultados esperados por la comunidad. En este caso, hay un proceso muy interesante, no solamente de producción, como lo mencioné, también de transformación y de comercialización, en donde buscan canales para llegar a otros lugares. Uno de los retos que me comentaron justo antes de terminar la investigación era cómo llegar de Cajamarca a Bogotá con productos frescos, bajo la idea o bajo la premisa de que no pueden utilizar preservantes porque está por fuera de la filosofía de la producción agroecológica. Entonces estaban pensando en un tipo de productos que tuvieran un periodo de duración mucho más largo para poder llegar de cierta manera frescos a Bogotá, donde les estaban demandando esos productos. Y con eso termino, dejo para que podamos tener una charla, preguntas, después de haber entendido un poquito esta danza entre estos tres actores, un poco cómo concebimos o cómo ha evolucionado el concepto de apropiación social, cómo esto se da en la práctica de la política pública, poniéndonos en los zapatos del bailarín, de este bailarín que hace la política pública, y por último reflexionando desde la idea de la innovación inclusiva, cómo se da en la práctica o con los zapatos de la práctica la relación entre teoría, política pública y práctica en la construcción de estos caminos transformativos. Y con esto cierro y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, aquí unos trabajos donde pueden consultar un poco el análisis, los análisis que he venido haciendo en los últimos años. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo tu presentación, realmente interesante, o sea, en extremo interesante, porque realmente estamos trabajando precisamente ahora en consolidar iniciativas pensando en la unidad, ¿no? La unidad se está formalizando, se está institucionalizando en la universidad, pero aún no existe y tenemos proyectos que están andando y estamos pensando precisamente en todo esto, digamos, del radar que tú mencionas, de tu heurístico, en cómo organizarlo. Y aquí reflexionando con algunos de mis compañeros, pues realmente muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente en las actividades que estamos desarrollando, pues se ven reflejadas perfectamente en el radar tuyo. Y yo quería hacer una pregunta y antes de darle paso a otros compañeros que posiblemente tengan muchas preguntas, ¿tú consideras que el radar que tú presentaste en la innovación inclusiva de alguna manera pudiera servirnos como herramientas para hacer seguimiento, medición o digamos, como coordinar y controlar el proceso? ¿O tú cómo crees que este tipo de herramientas pudieran fortalecer los procesos de apropiación? Gracias, Catarina. Yo creo que si entendemos que el radar por ahora no está construido y pues digamos es parte del proceso de investigación que sigue después, es mirar cómo se logran generar dimensiones que permitan medir. Entonces medir en una escala, no sé, de 1 a 5, qué tan bueno, qué tan mala la gobernanza, cada una de estas dimensiones es que por ahora no lo hace el radar o no fue pensado para ello. Sí permite tener en cuenta cómo va evolucionando el proyecto y cómo la suma de estas dimensiones, de estas 6 dimensiones, inciden dentro del proceso de transformación que está construyendo la comunidad.
Allí la reflexión es un poco posicionar o definir cuál es el papel o el rol que juega la unidad de apropiación como mediador para provocar, para consolidar esos procesos de transformación desde el nivel local. Entonces, la unidad de apropiación, bajo esa lógica, con este radar lo que podría tener es una especie de análisis 360 de cada uno de los elementos que son importantes gestionar al momento de darle seguimiento a las iniciativas que estén trabajando desde la unidad. Ok, muchas gracias. Eduardo. Eduardo, ¿estás ahí? Mientras Eduardo de pronto soluciona problemas con su micrófono, Germán. Bueno, muchas gracias, Mario, muy interesante. La analogía perfecta la voy a utilizar para plantear mi inquietud. A partir del hecho de que, digamos que la música puede ser hermosa, ¿no? Y hablemos pues de la teoría, ¿no? Uh-huh. Y la pareja son las partes, el conocimiento científico y el conocimiento comunitario, que son la pareja. Entonces, muy buena música, pero el resultado del baile depende de cómo logre esa pareja armonizar los pasos para sacarle provecho a la música, ¿no? Y encuentro que en los tres casos que presentaste, las discrepancias, las tensiones se dieron en dos elementos de pareja fundamentales, ¿no? Como son el diálogo de conocimiento y el diálogo de gobernanza, ¿no? Porque la gobernanza depende, pues, de armonizar los intereses en este caso, de los investigadores y de la institución Colciencias, ¿no? En su momento, o MinCiencias, y los intereses de la comunidad. Mi pregunta va ya en línea de tu experiencia, dado que se empieza a presentar una constante, no son sino tres casos, estadísticamente no da para generalizar, pero en los tres casos hay un elemento común, que son las tensiones en el diálogo de conocimiento y en la gobernanza. ¿Cómo crees tú que esa práctica o qué prácticas podrían mejorar esas dos relaciones que son críticas y que nosotros también en nuestra práctica las hemos sufrido notablemente y las estamos sufriendo, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué podrías, a partir de tu experiencia, recomendar como mecanismos, como medios, como estrategias para poder armonizar los pasos de la pareja, ¿no? De la pareja de los padrinos científicos y los miembros de la comunidad en el plano del conocimiento y en la gobernanza de un proyecto? Gracias, Germán, por tu pregunta. Y de acuerdo contigo, no, son tres casos, no tienen la pretensión de generalizar, pero sí de llevarnos a este tipo de reflexiones tan importantes e interesantes como las que tú planteas. Yo creo que la recomendación surge de entender nuevamente el papel de la unidad y de entender el rol de unos actores que dentro de este proceso pensado y concebido desde MinCiencias juegan el papel de mediadores. Son mediadores de conocimiento, son mediadores de bailarines, si lo queremos ver así en la metáfora. Entonces, ese mediador es el que por un lado le dice al grupo de investigación, tenemos que aligerar la jerga, tenemos que aligerar la forma como nos comunicamos y simplificar, y eso ya en sí mismo es un reto de difusión, de comunicación, de transmisión, porque tenemos que ajustarnos a los públicos. Entonces, esta manera de ejemplo. Pero por el otro lado está ese mismo mediador diciéndole a la comunidad, no tenga miedo, no le dé pena
pregúntele al investigador, pregúntele al padrino tecnológico o pregúntele a la madrina. Levante la mano y dígale cuál es su inquietud. Vence un poco el miedo. Y entonces cuando empezamos a hablar y propicia esos diálogos, entendiendo como las restricciones o las barreras o los tal vez prejuicios que hay entre las partes, este mediador permite que esa charla se empiece a dar. Otro punto importante es también el papel que estos padrinos tecnológicos han jugado dentro de los programas, y es que son voluntarios. No es un consultor que yo estoy buscando, y eso fue una de las enseñanzas de una de las versiones de A Ciencia Cierta, en donde se usó literal la fórmula del consultor, sino que los padrinos son personas, o las madrinas son personas que dicen, a mí me gusta, quiero, tengo el interés, y eso ya marca mucho la diferencia, marca una gran diferencia en el relacionamiento y en la disposición a escuchar al otro y a meterme en el terreno y en los zapatos del otro. Entonces hay una cosa desde de la intención por una parte de la academia, y por otro lado, como dispositivo, el rol que juegan los mediadores o la unidad de apropiación para generar esos diálogos. No sé si espero con eso haber respondido a tu inquietud, y si no, pues seguimos charlando. Perfectamente, y muchas gracias. ¿Sí? Sí. Muy amable. Bueno, Julio. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Creo que nos ilustra sobre todo una experiencia, y creo que a partir de la experiencia vamos aprendiendo de una manera más enriquecida. Me quedan elementos como para formular preguntas. Y entonces voy a establecer una serie de percepciones que pueden estar un poco sueltas y desordenadas. Cuando se habla de, ¿cuál fue el término? De la inclusión, uno lo que percibe es que siempre va a terminar siendo una inclusión al conocimiento científico. Pero digamos, en ese compartir, que es parte del proceso de apropiación social del conocimiento, no se establecen o no se subrayan los aprendizajes que los científicos hacen de los otros saberes, ¿sí? Por lo menos en las experiencias presentadas, lo relevante es cómo ciertas soluciones técnicas cuyas capacidades son innegables, nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas. Pero yo siempre he dicho que la primera apropiación social del conocimiento tiene que estar dentro de los equipos, sobre todo, como mencionaba Catalina, en nuestro grupo de UNAP Transformativa, en el cual estamos conformados por profesionales de múltiples disciplinas. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro primer nivel de apropiación social. Tenemos que apropiarnos de esa diferencia que ya existe per se dentro de nuestro propio equipo. ¿Para qué? Para poder generar algo que no es ni la identidad de un campo de conocimiento específico, pero que es parte de eso otro que llamamos una transformativa. Y en eso, obviamente, no solamente, quizás en ese nivel siento que más horizontal, pero siento que igual cuando se habla de inclusión es como el otro se termina incorporando a un espacio de diálogo en el que siempre va a prevalecer lo que yo diría el metadiscurso de la política, ¿sí? El metadiscurso de la política. Y otra reflexión que me surge a partir de conversaciones que he tenido con algunos amigos es si esto no es un poco lo que ya se venía haciendo por parte de muchas ONGs de manera focalizada, quizás no de la manera tan sistemática como lo propone la política, y en realidad esto no comportaría ninguna novedad en términos prácticos, ¿sí? Incluso si pensamos, si vamos más allá un poco, mencionamos a Fals Borda y la investigación, acción, participación, uno diría, bueno, ahí la gente se apropiaba de sus problemas, la gente en diálogo con los otros construía potenciales soluciones y las implementaba. O sea, más que preguntas son como inquietudes y cosas que me quedan ahí rondando la cabeza. Ok, muchas gracias, Julio.
súper interesantes las dos reflexiones y la primera creo que llama la atención en una debilidad de la presentación que acabo de hacer y es la falta de importancia o haber resaltado precisamente cómo ese vínculo o ese proceso de relacionamiento entre comunidad e investigador o investigadora genera un mutuo desarrollo o un proceso de baile, un tipo de baile de segundo orden, y es que los dos aprenden el uno del otro, y eso les permite en cada uno de sus campos desarrollar nuevas prácticas y entender un poco, construir esa realidad de una manera diferente. Mencionaba uno de los profesores que entrevisté en uno de los casos, que si bien él tenía en su cabeza cuáles eran todas las categorías biológicas o de especies en la región, vegetales, realmente él aprendía la diversidad y la relación entre esas especies cuando se sentaba con las personas de la vereda a tomar agua de panela o a tomarse una cerveza. Y en ese proceso, en ese espacio de baile, entre esa teoría y esa práctica, es que él se enriquecía de ese aprendizaje de esa otra persona o de ese otro en ese proceso. Por eso también es importante las pistas de baile, en dónde se dan esas charlas y cómo se logran dar esas charlas. E indudablemente pasando a la segunda reflexión, claro, hay un montón de ejercicios y Falsborda, pues digamos, es uno de esos hitos en donde uno puede decir que nadie es como profeta a su tierra. No reconocemos todo ese tipo de metodologías o de aproximaciones para lograr estas transformaciones. Y de hecho allí hay una discusión fuerte respecto a si estas políticas de innovación transformativa de las que nos habla Johann Scott y todos estos autores europeos son realmente novedosas, tal vez para ellos, pero no para los ejercicios que desde las comunidades se vienen adelantando, a veces con el apoyo de las universidades, a veces con el apoyo de las ONGs, y que tienen un potencial transformativo. Si nos damos cuenta, el ejercicio de la ciencia y actividades para el cambio surge en el 2010, 2012, 2010 la estrategia, 2012 los programas, y todo el discurso de la innovación transformativa llega y aterriza en Colombia 2019 con el libro verde. O sea, aquí ya teníamos una trayectoria, y es lo que quiero llamar la atención, ya teníamos una trayectoria de cómo tratamos de que este conocimiento salga de las aulas, de que la comunidad científica tenga otro tipo de aproximación y que el conocimiento logre democratizarse. Indudablemente hay un montón de prácticas que van en esa línea, y el reto con este tipo de ejercicios, poniéndome el sombrero a la teoría, es explicarlos de manera sistemática, y es tratar de entender realmente cómo han sido esas interacciones que en la práctica se vienen gestando de manera espontánea, porque finalmente las comunidades tienen unas necesidades que necesitan ser atendidas, y si no es el Estado, porque no llega, ellos mismos miran cómo lo solucionan y cómo agencian ese cambio, ese desarrollo en su territorio, y por eso ya están estos ejercicios, como tú lo dices, desde hace mucho antes. La tarea desde la teoría es, como lo dije, es un tratar de darle sentido a estos ejercicios o explicarlos un poco más. Gracias. A ti, Julio, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Cata, ¿Sí? Eduardo, dale. no sé si. Buenos días, sí. Perdón, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Te escuchamos, sí. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, muy valiosa. En mi caso, gracias a Catalina, justamente pude participar como padrino tecnológico de un proyecto de Ideas para el Cambio, y quería conocer tu percepción de cuál sería el mejor camino para lo siguiente. Yo fui padrino tecnológico, ese proyecto lo desarrolló un grupo de investigación de una universidad y se desarrolló una aplicación móvil para aportar la comercialización de productos agrícolas de Simacota, y además para que ellos pudieran obtener apoyo de un experto en mejorar cuando las planticas se enfermaban. Y se hizo ponencias nacionales, internacionales, eventos y todo, y esa aplicación está en la basura. O sea, todo ese show de eventos, de talleres que sirvieron, de publicaciones en Francia, no sé dónde, está en una aplicación que está botada. El proyecto tenía un año de compromiso después del proyecto para hacerle
¿cómo se llama? Para hacerle seguimiento, para hacerle soporte. Creo que se hizo hasta un tiempo y luego para que eso se justificara que sí se hizo algo, además de utilizar a la comunidad, llamémoslo así, es que se lanzó otro proyecto de regalías para otra cosa y se muestra que se sigue trabajando con ellos, pero la aplicación no está, nadie la quiere mirar, se le cedió a la fundación, pues la fundación lo usaban unos niños, hijos de los de la fundación, y está ahí, todo ese esfuerzo de años desde que se diagnosticó que necesitaban que se hicieran, se les entregó, eso está en nada. Y a mí como padrino tecnológico me da dolor con los impuestos de Colombia. Veo que hay grandes oportunidades de mejora en ciencias, en ese seguimiento a lo que pasa después de los proyectos. Y quisiera tu percepción. ¿Tú qué harías? ¿Yo qué he hecho? A los pocos que me contestan, oiga, ¿qué hacemos con esa aplicación? Entonces alguien dijo, busque usted que está preguntando, padrino, busque un programador, busque un estudiante de pregrado, maestría que coja la aplicación y no sé, la instale, la vuelva a hacer. No, yo di la pregunta, entonces algo con más trabajo yo creo que no es trabajo mío. Entonces quería conocer tu percepción, como ingeniero soy muy práctico, muy concreto, de cómo es ese caso. Y en mi caso como padrino yo puedo decir, yo me olvidé, yo ya fui padrino, ya se entregó, se cerró, todos felices. Mucha gente viajó a ponencias, viajaron de la Cámara de Comercio de Simancota a comer limones, a hacer ricos almuerzos. A mí me pagaron unos buenos viajes, sin viáticos, claro, y sin sueldo, pero bien. Tu percepción quería escucharla en ese sentido. Muchas gracias. Eduardo Carrillo, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Gracias, Eduardo. Sí, lo que tú planteas y lo que tú sugieres es triste, pero es parte de los resultados. Entonces, por un lado, hay un ejercicio y esto es muy difícil de manejar, y realmente no tengo como la fórmula mágica o saber cómo definirlo, y es en donde la unidad de apropiación o MinCiencias cortan la relación con la comunidad, y cortar la relación es garantizar que el proceso se vuelve sostenible. Es decir, que esa intervención que se generó desarrolle las capacidades para que la comunidad continúe su proceso de transformación por sí sola. Porque un elemento y gracias por tu intervención, un elemento que no mencioné dentro de la presentación y que hace parte de la lógica de la política, es evitar procesos asistencialistas. Y entonces, porque esto lo que nos va a generar es un proceso de dependencia de las comunidades con la universidad o con MinCiencias. Entonces, si no está la universidad, no está MinCiencias, no puedo hacer nada. Y toda la inversión que se hizo y todo el esfuerzo desde el punto de vista de tiempo, recursos que se hace, quedan allí porque entonces la universidad como no viene y los profesores o las madrinas tecnológicas no vienen, entonces no puedo hacer nada. Pues allí hay un espacio bien difícil para saber dónde esa relación, cómo se gestiona esa relación una vez que terminó la intervención. Muchas organizaciones se quejan, como tú lo planteas, de aquí vino Colciencias, cerramos el proyecto y chao, se acabó. Pero no volvieron a hacer visita, no se volvieron a interesar por nosotros. La pregunta tal vez allí es hasta dónde realmente hacer ese distanciamiento es conveniente, o cómo manejarlo para que después no piense la organización o la comunidad que yo tengo siempre que estar allí como unidad. Eso es uno de los retos que hay que pensar en este proceso, cómo se cierran los proyectos sin generar falsas expectativas y tampoco como desmoralizar a la comunidad. Y eso hace parte de esa discusión en torno a empoderamiento y sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, cuando tú dices, ¿y qué hago con la aplicación? Algo similar ocurre, por ejemplo, en el caso de Facatativá. Tú vas y los sistemas de cosecha de lluvia están allí, pero casi no los utilizan. O incluso no los utilizan porque ya está lloviendo, entonces como llueve, pues no hay sequía, entonces no hay sequía, pues no. No requiere la tecnología y queda allí como una bonita anécdota. Y parte de la respuesta a que eso no ocurra pasa por todo el proceso de involucramiento de la comunidad y pasa por el proceso de construcción de prácticas. ¿Cómo logro realmente que la comunidad empiece a desarrollar prácticas? Y cuando estoy hablando de prácticas es el saber hacer de sus cosas. En el caso agroecológico, entonces, cómo las prácticas logran pasar del uso de fertilizantes, de agroquímicos y pesticidas, fungicidas, a otro tipo de actividades que me permitan dejar esto de lado, a tal punto que ya no lo necesito y que realmente hago endógeno esa práctica. Recordemos un poquito que dentro de como los estudios sociales de la ciencia y más aún los sociólogos, la unidad para generar el cambio institucional es la práctica.
Una práctica genera un hábito genera una regla informal en largo plazo tienden en ocasiones a convertirse en reglas formales. Es un proceso que dura mucho tiempo, es un proceso donde necesito generar actividades de refuerzo. Entonces una actividad de refuerzo, por ejemplo, son capacitaciones para mejorar lo que hizo, por ejemplo, el caso de APACRA o de ARAC, y es contrataban profesores o diplomados o participaban y se inscribían para mejorar esos procesos de producción agroecológica e ir consolidando y profundizando esas actividades que ellos venían haciendo. Entonces, construyo la aplicación. La tarea siguiente, después de construir la aplicación, es hacer que la gente la use, hacer que la gente la use, hacer que la gente la use, invertir, aunque tal vez no es tu rol, pero buscar inversión para qué, inversión en qué, en mejoramiento de la aplicación, en demostrar resultados, en visibilizar los resultados, pero por parte de la comunidad, no del investigador. Porque entonces ocurre un poco lo que tú mencionas. Yo hice la investigación, tengo la aplicación y me voy a la conferencia. Y además, como hay un montón de experiencia y de datos empíricos, pues el paper resulta ser súper llamativo y súper importante porque miren que eso se está haciendo en la práctica, que es lo difícil de encontrar a veces, esos datos de orden empírico. ¿Y qué pasa con la comunidad, con la inversión en la aplicación? ¿Se está usando? Entonces es un trabajo que hay que pensar también en la planeación, cómo logro y cambio esas prácticas. Y cómo esas prácticas que yo desarrollo con un nuevo dispositivo se engranan con las prácticas que ya tiene la comunidad. Por eso es tan importante entender esa línea de tiempo, ese contexto en donde viene desarrollándose esa visión de cambio liderada por ese emprendedor institucional. Muchas gracias, profesor, muy amable. Y pues sí, los tips. Yo sigo con la cosa de molestar a los que hicieron la aplicación, de que, hombre, búsquenle quién la instale, porque la comunidad la aprobó, yo lo vi, los niños usándola, y hoy está botada a la basura todos esos impuestos de nosotros los colombianos utilizando esa comunidad con la excusa de que hay otro proyecto para hacer otra cosa, que dentro de 2 o 3 años seguramente también pueda pasar lo mismo. Estará una solución tecnológica guardada por allá con muchas publicaciones y ponencias en eventos en Europa y Estados Unidos. Gracias. Vale, ahora otra cosa, qué pena, Catalina, otra cosa que puede haber ocurrido es que no se definió bien cuál era la necesidad de la comunidad y que entonces el grupo de investigación dijo, pues si este es el problema, yo les tengo esta solución y todo es una aplicación. De repente faltó indagar un poco más, que es lo que ocurrió también en otros casos en donde se da atención a la necesidad, pero de manera, esa necesidad que plantea la comunidad realmente no es la necesidad de fondo, sino una consecuencia. Y entonces allí también hay que sentarnos en ese proceso de planeación para entender muy bien realmente qué es lo que necesita la comunidad. Porque en ese proceso de divulgación, de decir lo que yo siento, que a veces es difícil para las comunidades, tal vez no logran abstraer muy fácilmente o poner en términos blanco y negro, que no están así, esa necesidad de ellos. Y allí hay un trabajo que se necesita hacer previo antes de iniciar los procesos de co-creación. Bueno. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, no, Mario, te agradezco de verdad muy especialmente por la charla. Creo que aquí quedamos pues con muchas reflexiones acerca de nuestros propios procesos porque pues todo lo que hablaste pues casi que lo vemos reflejado en lo que actualmente estamos viviendo y lo que va a arrancar o lo que está arrancando, pues de una vez considerar algunos aspectos que tal vez a mí en lo personal me hiciste reflexionar sobre tener en cuenta algunos digamos, sí, aspectos. Y sobre la unidad de apropiación social del conocimiento, pues estamos en consolidación, en formalización y bueno, de pronto más adelante seguiré molestándote para ya consolidar esta idea de la unidad de manera muy importante en la universidad. Y la universidad está haciendo una apuesta también de manera muy fuerte a este tema de la apropiación social del conocimiento con nuestro centro que ya está próximo a nacer en estos días y pues la unidad, por supuesto, ahí apoyada por MinCiencias. Entonces, mil gracias a los profesores, estudiantes y demás que nos acompañaron hoy en día. Y Mario, un feliz día, feliz fin de semana y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Catalina, por la invitación y pues presto a que conversemos cuando quieran.
Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Feliz día. Ustedes. Chao. Vale. Hasta luego. Gracias, feliz día a todas y todos. Gracias, Catalina. Gracias. Chao, feliz día. Hasta luego. Chao, feliz día. Gracias.